Sudán o la República de Sudán atraviesa una difícil situación política, social y humanitaria. A mediados de abril del año pasado inició en Jartum, la capital, el conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Esta última, una fuerza independiente paramilitar fundada por el expresidente Omar al-Bashir. Rápidamente el conflicto se extendió por todo el país y las tensiones iniciales entre las dos Fuerzas Armadas dieron paso a otros tipos de violencia relacionadas con motivos étnicos y reabrieron tensiones derivadas de antiguos conflictos en los que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. El 40% del país está devastado por la guerra y la crisis humanitaria es extrema. 8,5 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, en lo que se considera el mayor desplazamiento forzado de los últimos tiempos en todo el mundo. ¿Cuáles son las causas que nos permiten entender mejor la actual situación en Sudán? Para conversar sobre esto, doy la bienvenida a Alfredo Langa Herrero, investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y profesor de la Universidad Ali Salomón de Berlín. Alfredo, bienvenido a los Encuentros YEPRI. Muchísimas gracias por la invitación. Brevemente, ¿qué factores históricos son clave para entender la actual situación en la República de Sudán? Hay una situación de violencia que pareciera no tener fin, que tampoco es nueva y que, como usted ha señalado, es cíclica. Sí, pues bueno, ante todo, gracias por esta oportunidad de, de divulgar el tema de la crisis en Sudán, porque no hay muchas oportunidades, desgraciadamente, de que se visibilice más allá de algunas noticias generalmente trágicas. No es una pena que no se difunda más información sobre lo que está ocurriendo y también sobre el trasfondo cultural, ¿no?, tan interesante de Sudán. Mira, lo primero que te quería comentar es que, por supuesto, tiene que ver, como en todos, prácticamente casi todos los países de África, tiene un componente también que tiene que ver con la descolonización y con la anterior colonización, como siempre, ¿no? En el caso de Sudán, además, eh, tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos de la República de Sudán, hablamos actualmente de un país cuya parte sur se escindió en 2011. Desde 1956, cuando logró su independencia, hasta el año 2011, como República de Sudán tendríamos la parte norte, que es hoy la República de Sudán, y lo que hoy denominamos Sudán del Sur. Por tanto, no es posible hablar de lo que está pasando hoy sin entender que ha habido unas dinámicas norte-sur. Y luego también sin entender que las dinámicas de violencia no han sido norte-sur. Por eso se entiende que actualmente solo en el antiguo norte haya violencia. Digamos, para contextualizar, te diré que fundamentalmente la violencia en Sudán tiene que ver, como en tantos otros lugares, es fundamentalmente luchas de poder entre grupos, digamos, de élites, diferentes élites. En el caso de la República de Sudán, y también cuando Sudán tenía lo que hoy se denomina Sudán del Sur, ha habido unas élites muy determinadas que han, digamos, controlado el país desde antes de la independencia, de la mano de antes de la independencia, de la mano de lo que se denominaba el condominio anglo-egipcio, que era más anglo que egipcio. Eh, y luego, posteriormente, fueron las que llevaron la batuta de la independencia y tomaron el poder constantemente. Esas son unas élites que podíamos denominar arabizadas, ¿sí?, porque el término árabe es un término controvertido. Digamos que hay tribus árabes y unas ciertas comunidades o clanes dentro de estos clanes o estas comunidades, las élites alrededor, digamos, de lo que es la capital Jartum. Digamos que hablaríamos de una serie de clanes o una serie, por no utilizar el tema de tribu, que es bastante a veces peyorativo, digamos, comunidades o grupos humanos que tienen que ver con Jartum. Entonces, a veces se habla de los grupos o de los clanes jartumíes, ¿no?, de la capital. Alrededor de ellos hay unos muy concretos y una serie de élites, ¿no?, que han controlado el país desde la independencia. Desde un punto de vista político y un punto de vista social, desde el principio había dos grandes grupos. Un grupo que tenía que ver más o menos con las áreas rurales, que eran los que controlaban sobre todo la economía tradicional y la ganadería, y luego otro grupo más urbano que tenía que ver sobre todo con actividades más de comercio.
etcétera, ¿no? El comercio también se da en zonas rurales, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Y estos dos grupos sociales han estado vinculados a hermandades de trasfondo fundamentalmente religioso suní, de corte sufí, digamos, con un componente muy importante de filosofía musulmana suní, que han sido la Jatmilla por un lado y la eh, eh, Ahmadiyya por otro lado. ¿De acuerdo? La Jatmilla ha tenido que ver con una familia, fundamentalmente con la familia Al-Mirghani y con una serie de partidos políticos que se llaman los partidos unionistas. Por tanto, por un lado hemos tenido los partidos unionistas con una familia, Al-Mirghani, y una tarika en árabe como una hermandad, que es la Jatmilla, y luego por otro lado teníamos otro grupo que tenía que ver con otra familia, ¿de acuerdo? Con la familia Al-Mahdi y la familia Al-Mahdi con un partido político que se llama el Umma Party o el partido Umma. ¿De acuerdo? Y la Ahmadiyya como, digamos, hermandad. Por tanto, tenemos unionistas y la Jatmilla, por un lado, por otro lado, la Ahmadiyya con el partido Umma. Estas dos fuerzas han sido fundamentales, incluso en la época en la que ha habido democracia, entre comillas, se han repartido el poder. Lo que nosotros nos encontramos es que ha habido dentro de esos dos tipos de élite, ha habido también periodos de dictadura de, de ciertos sectores de la población que no se sentía identificado o que no pertenecía directamente a esas dos, digamos, a esos dos grupos de élites. En el año 58 hubo un golpe de Estado de un general, Ibrahim Abdou, que estuvo hasta el año 64 gobernando. Ahí se impuso, además, hay un factor interesante, ahí se inicia de manera todavía tibia, pero se inicia un fenómeno islamista, digamos, o extremista, que se inicia ahí en el 64, pero perdón, que se inicia en el 58 y termina en el 64. Y luego en el 64 hay un levantamiento social, eso es muy típico en Sudán, la sociedad civil sudanesa es muy activa, es una sociedad pues diversa y es una sociedad que se ha levantado contra dictadores, pero nunca ha llegado a tener influencia suficiente sobre las élites, digamos, militares, que generalmente han estado vinculadas a estas dos élites que yo he comentado, tanto por un lado los unionistas como por otro lado los que tienen que ver con Mahdi y el partido UMA. Sí que hay un punto interesante, digamos, de deducción, que es el año 69, cuando entra Gamal al-Nimeri, o sea, un militar que no pertenece a esas élites, y entra, digamos, en la esfera política, da un golpe de Estado y los primeros años, digamos, que Sudán se encuentra en la esfera del socialismo panafricanista, ¿no? Una época donde Gamal al-Nimeri pues, se acerca a la antigua Unión Soviética, se acerca, ¿no? a lo que son los países del este, ¿no? Entonces, eh, y incluso intenta llegar a la paz con lo que era el sur, ¿de acuerdo? El sur del país, cuando hablamos del norte-sur, hay una diferenciación en cuanto a comunidades, en cuanto a culturas africanas muy diferentes. El norte es fundamentalmente, digamos, arabizado y musulmán, y el sur es fundamentalmente lo que se suele denominar como, digamos, pueblos que son animistas y también cristianos, aunque lo de cristiano habría que matizarlo muchísimo. Bien, pues entonces hay un acercamiento, ¿no? Al sur. Eh, Tenemos que pensar que la República de Sudán nació ya en guerra, ¿de acuerdo? En 1956 se da la independencia por parte del el condominio anglo-egipcio. Pero en 1955, o sea, un año antes, es cuando estalla la primera guerra civil sudanesa. Claro, lo cual es una contradicción, porque ya en el año 55, cuando ya se estaba dando un proceso de autonomía que llevaría a la independencia en 1956, hubo grupos, sobre todo del sur del país y no solo del sur, que ellos vieron que el norte, digamos, estas élites que yo he comentado eran las que iban a controlar la independencia. Por tanto, ya justo antes, un año antes de la propia independencia, ya hay sectores
de la sociedad sudanesa que se levantan. Cuando hablo del sector de la sociedad sudanesa, no solo es el sur, que son poblaciones sobre todo nilóticas, puede sonar pues lo que son las comunidades dinkas, las comunidades nuer, también las poblaciones ecuatorianas, ¿no? Como las poblaciones asholi, más gente, digamos, más lo que podemos plantear más poblaciones subsaharianas que poblaciones, digamos, sahelianas, ¿no? Para hacer una diferenciación. Yo soy siempre muy cuidadoso con esto porque no quiero que se estereotipe el tema del norte y el sur, el tema de negros con árabes, porque no tiene nada que ver. Ni siquiera la guerra tiene nada que ver con cristianos musulmanes, para nada. Es más, es una contradicción que la guerra actual se está dando entre musulmanes. ¿De acuerdo? Por tanto, la contestación siempre ha sido contra esas élites que han dominado el gobierno de Jartum en cada momento. En este primer momento que yo os digo, dominaban estas élites, pero hay una ruptura con la llegada, volviendo a Nimeri, en 1950, en 1969 de Nimeri, hay una cierta ruptura por ese pseudosocialismo al que él se acogió de inicio. Eh, este acercamiento al sur, etcétera, culmina con la paz de Addis Abeba, con los acuerdos de Addis Abeba de 1972, y ahí termina la Primera Guerra Civil Sudanesa. La Primera Guerra Civil Sudanesa empieza en el 55 y termina en el 72. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues como pasa en tantas otras experiencias socialistas, y bueno, tenemos ejemplos en muchos continentes, pues termina convirtiéndose en una dictadura de partido único que curiosamente, de pasar de un socialismo idealista a un socialismo real, termina siendo un neoliberalismo de corte islamista. ¿Qué papel ha jugado el islamismo en esta violencia? Pues mira, desde mi punto de vista, de acuerdo, porque siempre hay una interpretación en todo lo que ha sido muy importante, sobre todo la llegada de este personaje de Hassan al-Turabi, que curiosamente la llegada de Turabi y de ese islamismo que no es tradicional en Sudán, eso es muy importante, que no es tradicional, que es extranjero a Sudán, tiene que tener en cuenta también con la financiación por parte de Arabia Saudí y de otros países del Golfo. La influencia saudí en Sudán pues, ha tenido que ver también, por supuesto, con la entrada de este tipo de wahabismo, o también denominado salafismo, una interpretación del Islam que no era tradicional. Eh, Primero influyó, como he dicho, en Nimeri, y luego, a partir de 1989, con el gobierno de Omar al-Bashir, al cual todavía no he nombrado, pero es importante que nombremos. En 1989 hay un golpe de Estado de un coronel Omar al-Bashir, que le hace un golpe de Estado a las dos élites tradicionales que estaban en esa pseudodemocracia. ¿De acuerdo? Omar al-Bashir es un oficial del ejército que tiene vinculación con los islamistas. A partir de 1989 lo que tenemos es un gobierno bicéfalo, un gobierno de islamistas militares e islamistas civiles. Los islamistas civiles con Hassan al-Turabi al mando, que es el ideólogo de de esa nueva ideología, digamos, digo ideología porque tiene mucho también de componente de ideas, no solo de componente religioso, porque el Islam no tenemos que olvidar que también es una forma de organización social, ¿eh? No solo tiene que ver con divinidad, etcétera. Entonces y Bashir tiene más que verlo con los militares. Y curiosamente, además, Omar al-Bashir no viene de estas élites tradicionales. Digamos, un hombre que siendo, digamos, de una tribu, digamos, arabizada del norte, no tiene que ver, no es de una familia, ¿no? Por tanto, muchos de estos militares y muchos seguidores de Turabi ven en este islamismo una forma de incorporarse, digamos, a una nueva élite. ¿De acuerdo? Y curiosamente, además, lo que hay es muy interesante en un proceso de neoliberalización. Hay un proceso de destrucción del Estado y construcción de un Estado neoliberal a la islamista, lo cual podría parecer muy contradictorio. ¿Por qué? Porque el proceso de neoliberalización se da porque se crea una especie de Estado paralelo, pero privado, porque las organizaciones islámicas son privadas, bancos islamistas privados, eh, muchas empresas que tienen que ver con estos grupos, y os podría poner, bueno, uno de estos empresarios que viene de fuera es el famoso saudí Osama Bin Laden, que llega a Sudán, incluso se casa con una de las hijas de Hassan al-Turabi, ¿de acuerdo? La empresa de Osama Bin Laden, por ejemplo, es la que construye la carretera a Jartum por Sudán, que es la única carretera asfaltada
durante muchos años, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Hay un momento de ruptura, ¿no? Está esa bicefalia, que es el año 99-2000, ¿de acuerdo? En el año 99-2000 hay varios elementos que entran en juego. Un elemento económico fundamental que es que se empieza a encontrar yacimientos de petróleo, pero ya con una capacidad, digamos, y con una importancia como para tener potencial de explotación. ¿De acuerdo? 1999-2000, eh, Turabi intenta controlar a Omar el-Bashir, ¿de acuerdo? Y Bashir hace un autogolpe de Estado y aleja a Turabi del poder. Por tanto, a partir de 1999-2000 lo que tenemos es un gobierno islamista puramente militar, ¿de acuerdo? ¿Quién forma parte, digamos, de esta nueva élite militar islamista? Abdel Fattah al-Burhan, el cual es hoy presidente de Sudán y el cual hoy está, eh, digamos, en conflicto con el otro personaje que ahora os lo comentaré de dónde viene, ¿de acuerdo? Por eso toda esta contextualización venía para hablaros de dónde viene Abdel Fattah al-Burhan, ¿de acuerdo? Es un general, pero que viene de eso, digamos, es un hijo de esas élites alrededor de al-Bashir. El Bashir gobierna desde 1999 hasta 2019, ¿m? Como bien sabéis. En estos años, ¿qué pasó? Pues fijaros, en 2001, ya sabéis, el atentado de las Torres Gemelas, que hizo que Omar al-Bashir se volviera muy pragmático, porque tenía miedo ya en el año 2000. No sé si recordáis que hubo el ataque por parte de Estados Unidos de una fábrica de medicinas. Supuestamente para los Estados Unidos era una fábrica de armas químicas. Parece que realmente era una fábrica de medicina. No quedó muy claro el tema, pero claro, Omar al-Bashir tenía miedo a partir del 11 de septiembre de 2001. Eso hace que se aleje todavía más de Turabi, y también, digamos, que intente de alguna manera congeniarse también con Estados Unidos y con los países digamos, del oeste o con los países occidentales, aunque en ningún momento ni el Fondo Monetario Internacional ni los organismos internacionales dejaron de tener que ver con Sudán. ¿De acuerdo? Ha sido muy curioso. Digamos que el islamismo de al-Bashir ha sido un liberalismo muy neoliberal, que ha seguido unas recetas al modo del Fondo Monetario Internacional siempre muy claras. ¿De acuerdo? En eso nunca se han salido del redil. Se han salido desde el punto de vista político. Y claro, a Bashir no le interesaba, ¿no?, los amigos de Turabi. Dado cuenta que durante los años 90 Jartum bueno, se creó una especie de conferencia paralela a la conferencia islámica, y atrajo a una serie de grupos. Algunos se lo consideran extremistas, otros directamente terroristas, pero bueno, grupos islámicos de todo el mundo. Jamás estaba muy presente en Sudán, por ejemplo. Por eso es que a partir de 2001, al-Bashir intenta, digamos, acercarse a Occidente, o por lo menos intenta no provocar, sobre todo a Estados Unidos. A los periodos de democracia le siguen casi que de forma irremediable periodos de golpes de Estado, autoritarismos. ¿Por qué sucede esto? Sí, fundamentalmente es que esos periodos de democracia no eran, digamos, democracia real, sino siempre eran periodos donde lo que había era una alternancia de estas dos élites que os comento, de las élites, digamos, tradicionales, que fueron las que condujeron la independencia, tanto los unionistas como los del partido Ahmadiyya, pero nunca se le ha dado voz ni al sur, cuando el país, digamos, era norte-sur, ni tampoco a otra serie digamos, también pueblos y comunidades muy importantes en lo que es el norte. Cuando hablamos del norte, tanto la zona del oeste como la zona del este, como zonas fronterizas entre el norte y el sur, han quedado marginadas de la toma de decisiones en Jartum. El oeste, por ejemplo, todos los que son los pueblos del Gran Darfur, ¿de acuerdo? El Gran Darfur, te hablo de poblaciones como los Fur, de ahí viene la palabra Fur, pueblos como Masalit, pueblos como eh, Zahriara. O sea, hay una serie de pueblos que son musulmanes, digamos, de religión, pero no se consideran pueblos arabizados, no se consideran, digamos, pueblos que tengan una tradición más árabe, sino una tradición más africana, sin dejar de ser musulmanes. Luego también en el este, en lo que es la zona del Mar Rojo, también ha habido pueblos
que tienen quizás una vinculación desde el punto de vista étnica más cercana a Etiopía. Por ejemplo, los Beja, ¿no? Que son más cercanos a... Y luego también incluso en el sur, en la zona de Nilo Azul, etcétera, ahí hay una serie de poblaciones, también en el centro con los famosos Nuba, en las montañas Nuba. Entonces ellos nunca se han sentido realmente eh, representados ni por unos ni por otros cuando ha habido esta democracia, ¿de acuerdo? Y luego también la parte económica es muy importante. Siempre ha sido un país muy dependiente. La dependencia ha sido fundamental. Eh, Cuando el país o cuando la economía se ha intentado incorporar a los mercados internacionales es cuando más se ha intensificado la violencia. Esto es un aspecto muy interesante. ¿De acuerdo? Podríamos aplicar incluso las famosas teorías de la dependencia latinoamericana al caso de Sudán. Cuando hay extraversión, cuando hay desarticulación de demanda y oferta interna, cuando encontramos situaciones de dependencia económica y cuando nos encontramos situaciones de dualidad tan grandes, ahí es cuando se ha intensificado muchísimo más la violencia. Por ejemplo, en el momento en el que Nimeri se aleja de los socialistas, hace un partido único y luego también por cuestiones de corrupción, etcétera, necesita, digamos, que entren más divisas, lo que hace es un esfuerzo por la mecanización y cultivos intensivos. Hay un proyecto a final de los 80, bueno, perdón, mediados de los 80, que se denomina el granero, digamos, hacer de Sudán el granero de Oriente Medio. Eso a través de intensificación, de mecanización, para poner los productos, sobre todo bueno, el tema del algodón, que era el gran producto de exportación entonces, en los mercados internacionales. A final de los 80, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentra petróleo. Entonces, el producto, digamos, principal de ser el algodón pasa a ser el petróleo, pero tenemos el mismo problema. Con esos productos que se incorporan en el mercado internacional, entonces se da una situación de extraversión, hay una situación también de dualidad social, o sea, hay gente muy pobre y gente, digamos, muy rica, ¿no? De cierta manera, y entonces esa dualidad pues marca mucho lo que son las relaciones sociales, ¿no? Y, y hay una relación muy clara entre eh, la puesta de productos en los mercados internacionales y la intensificación de la violencia. Alfredo, usted al comienzo de esta conversación nos mencionó a las fuerzas paramilitares. ¿Qué nos puede comentar sobre este paramilitarismo en el país? ¿Qué son las fuerzas de apoyo rápido? ¿Cuál es su relación, si es que tiene alguna, con las Fuerzas Armadas, con el ejército? Y aprovecho entonces para preguntar también por el general Mohamed Ahmad Dagalo y el general Abdel Fattah al-Burhan. ¿Cuál o cuáles ha sido o han sido sus responsabilidades en todo esto? Ahora ya estamos en momentos de entrar un poco por el señor Dagalo, que por cierto también se le denomina Hemeti, si lo habéis visto. Hemeti significa mi seguridad en árabe, porque Omar el-Bashir lo denominaba a él como mi seguridad, Hemeti. O sea, yo contigo, Dagalo, voy al fin del mundo y te necesito como guardia personal, ¿no? Mirad, pues como os dije, digamos a final de los 80 ciertos grupos paramilitares empiezan a trabajar digamos, en conjunción con el ejército, sobre todo en lo que es la represión de las poblaciones del sur, ¿de acuerdo? El 2005, por distintas situaciones, lo que había comentado anteriormente, presiones internacionales eh, y, y bueno, y también la necesidad de entrar otra vez en el redil por parte de Sudán, en 2005 se firma lo que se llama la paz, el acuerdo de paz integral entre Sudán del Sur y, y Jartum, y el norte, y luego en 2011, bueno, a partir de un referéndum, etcétera, se independiza Sudán del Sur. Claro, en Occidente, pues pensábamos que todo estaba bien, pero resulta que es que antes incluso de que se firma la paz con el sur, en el 2003, estalla lo que es la crisis humanitaria y también lo que se denomina por muchos autores el genocidio en Darfur. Aquí es donde entra el señor Dagalo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? A partir de 2003 hay una serie de fuerzas que ya se conocían desde hace mucho tiempo, que eran los famosos Janjaweed, ¿de acuerdo? Los Janjaweed eran bandidos, es una jerga que se utiliza para bandidos. Los Janjaweed era una serie de grupos armados que había en la zona de Darfur. Cuando hablo de Darfur,
Darfur es una extensión enorme, que actualmente se divide en Darfur Norte, Darfur Sur, Darfur Oeste, etcétera, pero el Gran Darfur, pues yo creo que podría ser prácticamente como la mitad de Colombia, no es casi, es enorme, enorme, donde hay territorio en el sur, digamos, casi árido, con desierto, con zonas semiáridas, sabanas, también hay una zona montañosa, etcétera. Entonces, en ese tipo de territorio es donde florecen estos Janjaweed que eran bandidos, ¿de acuerdo? Es interesante y comentar ahora precisamente que en Darfur hay una serie de poblaciones que son los Bagara, y los Bagara son un conjunto de tribus que se denominan arabizadas, que tenían, digamos, eran aliados del gobierno, ¿de acuerdo? Cuando eran aliados del gobierno de Bashir, Bashir le proveía de armas para que ellos continuaran con su actividad ganadera. Y ahí encontramos también la tradicional conflicto entre ganaderos y agricultores. El pueblo Fur, el pueblo Masalit, Zaghawa, o sea, otra serie de pueblos que se consideraban más bien africanos, siendo también musulmanes, había, sobre todo cuando hay problemas relacionados con el agua, como las tribus bagaras tenían el apoyo del gobierno de Bashir, tenían armas y a veces incluso tenían capacidad militar, ¿no? Lo que pasa con los Janjaweed es que con la crisis de Darfur, eh, lo que hay es una paramilitarización completa de los Janjaweed. Los Janjaweed pasan a ser una fuerza militar que incluso se organiza con rangos como si fueran totalmente, bueno, por eso a mí me gusta llamarles paramilitares, ¿de acuerdo? Y no como bandidos, etcétera, porque realmente, y también, por supuesto, para evitar lo que son las consecuencias desde el punto de vista del derecho internacional humanitario que tendría para el ejército regular. En Darfur hizo su carrera Abdel Fattah al-Burhan e hizo su carrera Mohamed Hamdan Dagalo. Al-Burhan como parte del ejército regular que apoyaba a los Janjaweed. Dagalo es un Janjaweed, ¿de acuerdo? Dagalo es un miembro de las tribus Bagara. Al-Burhan no. Al-Burhan es un miembro, digamos, una persona del norte, ¿no? Cercano de las tribus Hartumíes, pero digamos que han tenido esa relación. Lo que, lo que hay en Darfur es que también encontramos grupos que contestan. Hay una serie de grupos organizados, miembros de la tribu Masalí, de la tribu Zaghawa, de la tribu Fur, que se unen también, también con el apoyo de Chad. No podemos olvidar también los aspectos internacionales, y entonces pues también se crean una serie de grupos hermanos que intentan contrarrestar la, eh, los ataques de estos Janjaweed, que después se denominan Fuerzas de Apoyo Rápido en 2013. ¿De acuerdo? Las RSF, las Rapid Support Forces, ¿verdad? Fuerzas, digamos, que se establecen y se consolidan a partir de 2013 bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, siempre trabajando a sueldo de los intereses del gobierno de Omar al-Bashir hasta 2019, que hay un levantamiento muy importante social y luego se da, digamos, una caída de Omar al-Bashir, y a partir de 2019 lo que tenemos es un gobierno formado, fijaros por quién, es por un solo civil, que es Abdullah Hamdok como primer ministro, pero luego como presidente tenemos a Al-Fatah al-Burhan, que había sido un militar trabajando en Darfur, y también tenemos a Dagalo como vicepresidente a partir de 2019. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se llega, digamos, a esta situación, hay una serie de acuerdos políticos de transición, etcétera, para que los militares y paramilitares cedan el gobierno a organizaciones civiles. ¿De acuerdo? Abdullah Hamdok, como civil, es el representante, digamos, de una serie de componentes de organizaciones políticas en las que están también los tradicionales con los que empecé, esas élites tradicionales del partido UMA, que sigue existiendo hoy, los unionistas, que siguen existiendo hoy, pero también otra serie de organizaciones políticas y sociales que son muy importantes en Sudán. Grupos de mujeres que son muy importantes, también, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Partido, digamos,
de izquierda que han sido importantes, la organización de abogados, que es muy importante, y luego un componente que son los hermanos republicanos y el Partido Republicano, ¿de acuerdo? Esto lo comento brevemente porque es un gran desconocido. En el Sudán tradicional y en la forma de islamismo tradicional, digamos, sudanés, de Islam, perdón, de islamismo, existe un grupo que nació sobre todo en los años 60-70 y que sigue siendo muy activo para intentar contrarrestar a los hermanos musulmanes y al islamismo. Hay un movimiento pacifista que son los hermanos republicanos con un partido político, es el Partido Republicano, que tienen a la figura de Mahmoud Mohammed Taha como, digamos, el gran maestro, el Ustaz. Ese señor Taha fue ejecutado por Nimeri en los años 80, ¿de acuerdo? Pero sigue teniendo muchos seguidores. Hay un islamismo muy interesante, digamos que este señor Taha sería como una especie de Gandhi del Islam, ¿de acuerdo? Volviendo entonces a lo que he comentado, pues tanto estos grupos políticos de las élites tradicionales como todo este conglomerado de organizaciones sociales son las que, digamos, tenía detrás Abdullah Hamdok. Claro, Dagalo y Al-Burhan no van a dar el poder a los civiles tan fácilmente porque saben que le puede pasar lo mismo que Bashir, que terminen en La Haya. ¿Cuál ha sido el papel de la comunidad internacional en tratar de aliviar este conflicto o en avivarlo? ¿Qué han hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas, los países vecinos y las grandes potencias como China? El papel internacional es bastante controvertido. Eh, Desde el punto de vista de la extracción de petróleo, ha habido varios países que han tenido una influencia muy importante, sobre todo China, pero también Suecia y Canadá en su día fueron muy importantes. Lo que pasa es que, bueno, hubo unas campañas de opinión pública muy importantes en estos dos países y las empresas suecas y canadienses se retiraron, ¿no? Eh, Nosotros ahí lo que encontramos es sobre todo el papel fundamental de China, que fue incluso la que financió el primero y el único oleoducto que se construyó entre 1998 y 99. Pero claro, China, ya sabes, China no se quiere meter en política, ¿no? Entonces China ha habido presiones, ¿no? Entonces, pero China lo que interesa fundamentalmente es la extracción de petróleo de Sudán y también, por supuesto, venderle armas a, a Bashir. Curiosamente, aunque yo os he comentado antes que había un gran proceso de neoliberalismo en Sudán, lo único que sí ha intentado mantener el Estado durante muchos años ha sido un cierto complejo militar industrial. O sea, Sudán es un país que tiene su propia industria militar y tiene incluso sus propios, o sea, construyen sus propios cazas, bueno, con tecnología copiada, con tecnología que viene, pero tiene una capacidad militar muy interesante de poder producir su propio armamento ya desde los años 70. Entonces, bueno, por ahí la comunidad internacional sí que fue la comunidad internacional muy importante en cuanto a la presión para que se firmara el acuerdo de paz entre norte y sur, lo que dio pie al, al acuerdo de paz integral de 2005. Sí que fue muy importante, pero luego sí que es verdad que la comunidad internacional ha sido desaparecida durante todo lo que ha sido el genocidio en Darfur, completamente desaparecida. No ha habido prácticamente, digamos, apoyo de lo que son Estados-nación. Por parte de Naciones Unidas, bueno, ya sabéis cómo Naciones Unidas tiene las manos atadas en cuanto al Consejo de Seguridad, etcétera. Sí ha habido una serie de, de misiones muy importantes. Eh, ha habido al menos 5. Estuvo la UNMISS con 2S, que sigue activa, que es la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur. Luego la UNMISS en Sudán hasta 2011, digamos hasta que Sudán del Sur se separó, hubo una UNMISS con una S y luego se convirtió en UNMISS con 2S, que esa sigue activa, pero en el sur. Actualmente solo hay una misión, que es la UNISFA, y la UNISFA es que, digamos, su mandato es exclusivamente velar, digamos, por la estabilidad en una zona entre el norte y el sur, que se llama Abjay, que no quedó claro en esos acuerdos de paz. Era como un hilo que quedó ahí sin cerrar, pero tanto la UNAMID en Darfur, que se cerró en 2020, como luego la UNITAMS, que era de la transición política, que se cerró en febrero de 2004. Actualmente no hay ninguna operación de paz.
Sí que ha sido muy importante el papel de la Unión Africana, por ejemplo, que sí que ha participado de manera muy activa en algunas de estas misiones, pero la Unión Africana ha dejado al margen a Sudán desde hace un par de años, está, digamos, suspendida de membresía. Y luego hay otra institución muy interesante que es el IGAD, ¿de acuerdo? Es una institución de desarrollo económico para el Cuerno de África, pero Sudán se retiró precisamente hace unos meses. Por tanto, ahora mismo lo que tenemos es algunos intentos muy limitados de solamente proveer a lo mejor ayuda humanitaria, pero compromisos reales y, y realmente esfuerzos concretos para que las partes se sienten a negociar al menos o para presionar las partes en que reduzcan la violencia contra la población civil no hay. Hace un par de semanas se dio un encuentro en París, por ejemplo, donde ni siquiera fueron invitados representantes del gobierno ni representantes de las fuerzas de apoyo rápido de Galo. O sea, ni representantes de Galo ni representantes de Al-Burhan estaban en una cumbre en París donde se hablaba de Sudán. Por tanto, lo que se negoció es exclusivamente acción humanitaria y cuántos dólares iban a dar para ello, pero nada más. Y por último, ¿qué nos puede mencionar, qué nos puede compartir sobre la actual situación en la República de Sudán? Tras el acuerdo, digamos, tripartito entre Dagalo, Al-Burhan y Hamdok en 2019, lo que hubo fue un golpe de Estado en el 2021, como comenté, ¿no? El gobierno militar, y ahí continuó, digamos, ese gobierno entre militares y paramilitares, ¿no? Hay una presión también de grupos sociales, eh, pero bueno, todavía tímida. Lo que sí es muy importante para entender la situación actual es que el 5 de diciembre de 2022 hay un acuerdo político marco, ¿de acuerdo? Mediante ese acuerdo político marco, se supone que el gobierno de Al-Burhan iba en un momento determinado a ceder el poder a los civiles, pero lo que iba a hacer era integrar a las fuerzas de apoyo rápido en el ejército regular. Y ahí es donde viene, digamos, el levantamiento de Daguerre y los suyos. ¿De acuerdo? Diciendo, claro, si este señor nos integra, yo pierdo la capacidad de decisión y también está el tema de que pueda yo ser en algún momento pues juzgado por los crímenes que no tanto que las propias fuerzas de apoyo rápido han llevado a cabo en Darfur, sino también por la pertenencia de Dagalo y muchos de los suyos a los Janjaweed y a todo lo que fue la violación de derechos humanos durante todo el año 2000 y 2010, ¿de acuerdo? Y de ahí viene, digamos, el conflicto actual entre Dagalo y el Buhari. Es fundamentalmente un conflicto por lucha de poder entre un grupo paramilitar y un grupo paramilitar del que no se esperaba que tuviera tanta fuerza, pero además detrás de ellos tenemos recursos muy importantes. Detrás del Burhan tenemos el petróleo, que todavía lo controlan, y tenemos China, a que le interesa el petróleo, y detrás de la Galo tenemos pues un componente de Arabia Saudí. Tenemos que entender que Dagalo ha enviado tropas por ejemplo, Yemen, para apoyar tanto a Arabia Saudí como a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? También el oro, ¿no? Rusia también apoya en cierta manera a Dagalo, porque Dagalo tiene recursos a través del oro y otros minerales en Darfur, y Al-Burhan tiene recursos controlados, digamos, con el control del petróleo. En ese estamos y realmente la solución es muy complicada. La solución sería o uno de los dos, de estas dos partes realmente tiene una victoria clara en lo que es la guerra o viene una presión de la comunidad internacional que no es clara, porque la sociedad civil no está suficientemente, digamos, insertada en lo que son los componentes militares, por lo menos desde el momento. Así que mm, siento ser pesimista, pero de momento, a no ser que haya un cambio brusco desde el punto de vista militar o una presión voluntariosa por parte de la comunidad internacional, creo que la guerra va a durar.